Vamos a dar inicio a esta videoconferencia de esta noche. El tema que abordaremos es el conflicto político y militar y los acuerdos de paz en El Salvador. Así se llama la unidad que estamos abordando esta semana. Estos temas están disponibles en el curso de sociales para que igual puedan leer los materiales que se les ha proporcionado y que esta noche trataremos de abordar para poder comprenderlos de una mejor manera, ¿verdad? Vamos a dar inicio entonces. Como vemos, se trata de la crisis que se da en los años 70, prácticamente como un preámbulo a que estalle la guerra civil que se dio en nuestro país. No obstante, para llegar a esa crisis de la década de los 70, todo esto tuvo su origen, ¿verdad? Y para eso es necesario remontarnos hasta la dictadura militar de 1931, que es como el inicio de un largo periodo de tiempo en el cual nuestro país estuvo gobernado por militares. Y tenemos acá, para entender el proceso político en El Salvador de los años 70 y 80 del siglo pasado, es necesario conocer la historia de El Salvador durante el periodo militar de 1932 a 1979. Como les mencionaba, es necesario conocer cómo se desarrollaron estos gobiernos desde la década de los 30 para saber por qué es que se da esta crisis social en la década de los 70. Vamos a ver durante todo este periodo de tiempo que se va a desarrollar el ciclo que he tratado acá de representar en esta esquemita que vemos acá, que dice: la democracia como sistema político fue violentada, se llegó al poder mediante golpes de Estado. Y el 2 de diciembre de 1931, el presidente Arturo Araujo es derrocado por el general Maximiliano Hernández Martínez. Como vemos, se violenta la democracia y se llega al poder mediante golpes de Estado. Y este ciclo se va a ir repitiendo durante décadas hasta la década de los 70. Todos los gobiernos militares prácticamente llegan al poder mediante golpes de Estado. Y esto inicia con el derrocamiento del ingeniero Arturo Araujo, que fue el último civil, por decirlo así, antes de iniciar la guerra civil. También en esta década, la década de los años 30, ocurrió en nuestro país un evento, un suceso que es muy popular por lo sangriento que fue, y es la matanza de campesinos que se dio en 1932, que marcó de una forma triste el comienzo de una etapa militar que se prolongará hasta los años 70. Bien, les hablaré un poco de cómo es que se llevó a cabo fue un levantamiento campesino y se dio en el año de 1932. Específicamente se dio el 23 de enero del 32. Se dio en el occidente de nuestro país, en los municipios como Tacuba, Coayúa, Nahuizalco, Izalco, y eran campesinos que estaban como molestos por cómo se les había tratado. Pues para ese tiempo se estaba dando en nuestro país lo que se le conoce como la Gran Depresión, que era que, ya que el modelo económico que se había adoptado en nuestro país era el modelo agroexportador, para ese tiempo, específicamente en 1929, los precios del café se vinieron abajo. Por lo tanto, los terratenientes, los dueños de fincas, de los cafetales, redujeron los salarios de las personas indígenas, pero siempre los obligaban a trabajar.
Por lo tanto, estos campesinos, indígenas en su mayoría, molestos por eso, deciden organizarse, armarse con lo que tenían, con palos, con machetes, todo esto para vengarse de esas personas, de los dueños de las fincas. Y esto se dio en los municipios del occidente del país, como Huayúa, Nahuizalco, Izalco, y bueno, estos campesinos lo que hicieron fue atacar a los pequeños puestos militares de esos municipios y a su vez a los telégrafos para que estos no pudieran enviar avisos a los destacamentos militares superiores y que fueran en su ayuda. Pero en Huayúa, si no me equivoco, los encargados del telégrafo sí enviaron un mensaje al destacamento de Sonsonate para que enviaran ayuda, y así fue como el destacamento de Sonsonate envió a una tropa de militares a controlar todo eso, pero al ver que eran muchos campesinos, muchos indígenas, estos informaron a San Salvador y junto con el general Martínez fue que organizó toda una movilización del ejército, de militares fuertemente armados a reprimir a estos campesinos. Y no solamente se dedicaron a tratar de calmarlos, sino que los fusilaron y los mataron. Una de las técnicas que utilizaron estos militares para poder como acabar con ellos, y no solo con los que habían realizado el levantamiento, era decirles a todos los campesinos de todos esos municipios que se movilizaran como a las plazas, a los centros, con la idea de que si ellos llegaban a esa plaza era porque ellos no eran rebeldes, como le llamaban, o no pertenecían al levantamiento. Y cuando los indígenas que no habían participado, entre ellos mujeres, hombres, niños, llegaban a esos parques o a esas plazas, porque los militares les dijeron que para diferenciarlos de los que se estaban manifestando, cuando todas esas personas inocentes llegaron a esas plazas, lo que hicieron los militares fue abrir fuego contra ellos con fusiles, con ametralladoras, y así es como acabaron, según historiadores, fueron más de casi 10.000 personas indígenas asesinadas en 1932, y de esta manera es como inicia el periodo de los militares en el poder, con esta masacre de campesinos. Si vemos, el general Martínez llegó al poder en diciembre y esta matanza se da en enero del 32, prácticamente a 2 meses de diferencia. Y el general Martínez, como justificación, lo que meses después dijo era que estos campesinos indígenas rebeldes, como les llamaba, como que podían con esas organizaciones obstaculizar el progreso del país, porque podían afectar a las grandes fincas o a los cafetaleros, que eran los que mantenían la economía de nuestro país. Y pues para quedar bien con esas personas de la oligarquía es que el general Martínez entra así con esas medidas muy violentas. Como ya les mencionaba, ¿verdad? Fue una época marcada por los golpes de Estado. La historia política y social de nuestro país no ha sido más que la historia de exclusión y marginación de la participación del poder político de la mayoría de la población, especialmente de los sectores del campo, pues prácticamente los gobiernos militares se debían a la oligarquía, pues eran los que mantenían la economía. Las características de esta época, de la época de los militares. Una de ellas es la presencia militar en el manejo del aparato de gobierno, es decir, militares en todos los altos mandos del gobierno, tales como ministerios, instituciones, la justicia, el aparato electoral, todo eso era dominado por los militares. También el uso de la violencia por parte del gobierno para solucionar los conflictos sociales y políticos.
como vemos, el claro ejemplo es la matanza que se dio en 1932 de los campesinos. Y también había lo que es una Guardia Nacional que nuestros abuelos, por decirlo así, nos pudieran contar que eso era muy temido, esa Guardia Nacional, porque utilizaban unos métodos de represión, bueno, que en la actualidad pudieran considerarse como que violentaban muchos derechos humanos, integridad física, por ejemplo. También la falta de una institucionalidad democrática, que la democracia se pone de manifiesto mediante elecciones populares. Y esta época estuvo marcada prácticamente por los golpes de Estado. Se llegaba al poder no democráticamente, sino mediante golpes de Estado. Otra característica es el sistema político se caracterizaba por la exclusión y marginación de la mayoría de la población en las decisiones políticas, al cual solo habían tenido acceso los grupos de poder dominantes. Es decir, cualquier medida, cualquier ley que se creaba, lo único que hacía era beneficiar al sector cafetalero, que en ese tiempo era la oligarquía del país. Un ejemplo de esto es la ley contra la vagancia que se dio en la época del general Martínez. Esta ley consistía en que, si por ejemplo la Guardia Nacional encontraba a alguna persona, algún joven, por decirlo así, en la calle y no tenía como papeles o no estaba registrado en ninguna finca porque era obligatorio trabajar, lo llevaban a la fuerza y era obligado a trabajar en una de las fincas cafetaleras del occidente del país, porque ahí es más que todo donde se cultivaba el café. Es decir, los campesinos eran siempre maltratados y todas estas leyes que se creaban en estos gobiernos eran para quedar bien con el sector cafetalero. Estas dictaduras inician con el gobierno del general Martínez, que entre otras acciones o leyes que se dieron en su periodo, tenemos la prohibición de la organización campesina, el ejemplo que ya les mencionaba, la masacre del 32, la represión de la sociedad civil. O sea, durante esta época era prácticamente imposible salir a la calle a exigir derechos o a protestar porque eran fuertemente reprimidos con todas las organizaciones que tenía el gobierno, como lo era la Guardia y la Policía Nacional. La Guardia más que todo se encargaba como del área rural y la Policía Nacional de controlar a las personas del sector urbano. La ilegalización de todas las organizaciones de la participación política, a excepción del partido oficial Pro Patria. Esto quiere decir que en ese tiempo, en la década del general Martínez, de 1930, solamente existía un partido oficial, que era el partido Pro Patria, y cualquier grupo de personas que se unieran para intentar crear un partido político nuevo o de oposición, eso era, el simple hecho de tratar de organizarse en ese periodo era ilegal por el general Martínez, pues él ya tenía su propio partido oficial, el cual era el Pro Patria, que ese partido, una característica que tuvo era que era como simpatizante del partido nazi de Adolf Hitler. No obstante, como ya se menciona, que se llegaba al poder mediante golpes de Estado en 1944, luego de 13 largos años del general Martínez, es obligado a renunciar, no por elecciones, sino que mediante una huelga de brazos caídos, parece que se llamó, la que obligó al general Martínez a renunciar, pero con esto no se logró un mayor cambio, ya que llegaría otro militar al poder, que es el general Salvador Castaneda Castro, que no significó ningún cambio en el país. El general Castaneda Castro siguió prácticamente con todas las medidas que había impuesto el general Martínez, simplemente cambió de
de presidente, pero todas las medidas se siguieron manteniendo hasta 1948. En 1948 se da otro golpe de Estado al general Castaneda Castro, y con este golpe de Estado se buscaba establecer un nuevo modelo de gobierno militar basado en la realización periódica de elecciones, expansión de servicios sociales, aumento de la intervención estatal en la economía, en la forma de inversión y apoyo a la industrialización. Es por esto que se suele clasificar el periodo de los militares en dos periodos. Los periodos que van desde 1931 a 1948 y los periodos posteriores, que es la década de los 50 y de los 60. ¿Pero por qué? Debido a las políticas que habían implementado los generales Maximiliano Hernández Martínez, en su mayor parte, como que el ejército había perdido esa noción de ser garante de la soberanía nacional y se había convertido más que todo en un aparato político que servía a la oligarquía. Entonces, en 1948, los militares, o un sector de militares, busca como cambiar esa idea que la población, que los demás países tenían de los militares, del ejército, y proponen crear un nuevo modelo de gobierno militar. Es decir, siempre estar en el gobierno de los militares, pero cambiar la forma de hacer gobierno. Y ellos proponían, en 1948 llegó una junta al gobierno, una junta militar, y entre las propuestas que esta junta tenía y que le vendió a la población era la realización de elecciones, la expansión de los servicios sociales, como ya les mencionaba, en la intervención en la economía. Es por eso que se suele dividir el periodo de represión radical del general Martínez hasta 1948, donde los gobiernos buscan como ser un poco más equitativos con la población, para ya quitar esa mala imagen que había tenido el gobierno militar del general Martínez, con la matanza, la represión que se habían dado en los periodos anteriores. Como vemos, acá tenemos el otro periodo, que es en la década de los 50 y los 60. Este periodo siempre fue gobernado por militares, pero como les decía, vendieron la idea de que iban a hacer las cosas diferentes, y dentro de esas ideas que tenemos los cambios modernizadores trajeron un nuevo reordenamiento en lo político, con la creación de espacios de apoyo al nuevo régimen. El nuevo modelo de desarrollo que se quería impulsar en el país necesitaba de un nuevo marco de reformas sociales, especialmente en el campo. Si se quería impulsar un verdadero proceso de desarrollo basado en la industrialización. Es decir, al ver que el café había tenido en 1929 una gran caída, esta junta de gobierno también quiso implementar que El Salvador no solo dependiera del café, y así es como también lograron hacer que se exportara la caña de azúcar y el algodón mediante la industrialización. Es decir, que buscaban que nuestro país ya no solo basara su economía en el precio del café, sino que se fueron como buscando nuevas alternativas al café, y es como se da el cultivo de caña de azúcar y de algodón en nuestro país, que debido a las tierras o al clima que posee nuestro país, se cultiva fácilmente. Este nuevo orden económico y político necesitaba de un nuevo orden social general del país, especialmente en el sector campesino, que no se hizo, sino que permaneció hasta los años 70, periodo en el cual el sistema de dominación política del país ingresó en un acelerado deterioro. Esto quiere decir que, a pesar de que estos gobiernos tuvieran la idea de industrializar el país, de llevar alfabetización a los campesinos para que estos pudieran trabajar en fábricas, pues como se sabe, estos indígenas
ya nacían, y como nacían en una finca, desde pequeños les tocaba trabajar, no tenían acceso a la educación, eran obligados a trabajar en los cafetales. ¿Qué pasaba? No podían ellos trabajar en la industria o salir a la capital o a los sectores urbanos a buscar un mejor trabajo. Y en 1948, cuando derrocaron a los antiguos gobiernos militares, se vendió la idea de que esto iba a cambiar, que iban a haber proyectos sociales de educación, que iban a haber reformas para que estas personas tuvieran tierra, pero simplemente eso no se dio y solo quedó en palabras. Y así, con todo esto, desde 1931, el cambio que se intentó dar en 1948, la década de los 50, la de los 60, donde se trata de cambiar el cultivo del café por industrializar el país, tratar de meter nuevos cultivos, que nunca se dieron, que las personas campesinas nunca tuvieron ayuda, siempre fueron excluidas. Esto desemboca en la crisis política de los años 70, que es en lo que se basa esta unidad, que es como el preámbulo al estallido de la guerra civil. Los factores que originaron la crisis de esa década. Acá tenemos, primero, la pérdida de confianza por parte de la mayoría de la población y de la comunidad internacional en el sistema electoral. Esto quiere decir que, a pesar de que propusieron crear elecciones periódicamente para poder elegir el nuevo gobernante, estas elecciones, el aparato electoral, estaba en manos de los militares y de su partido, que para ese entonces era el Partido de Conciliación Nacional. Es decir, que aunque la oposición tratara de participar, tratara de buscar algún escaño en la asamblea, era imposible, ya que los que gobernaban, bueno, los que tenían el control del aparato electoral eran los mismos militares, y aunque la oposición pudiera ganar, ellos de manera fraudulenta movían los votos y siempre ellos quedaban en el poder. Pero eso como que ya había generado demasiada desconfianza en la población ya estaba cansada de tanto fraude desde 1931, y ya había eso creado una crisis para esa época, pues ya habían pasado casi 50 años de gobierno militar sin democracia. Otro factor que originó esa crisis es el agotamiento del sistema de partidos, porque interna e internacionalmente no se confiaba en el sistema electoral controlado por el gobierno y por los militares, era lo que les mencionaba. El aumento de la represión por parte del gobierno en contra del movimiento popular, pues estaba desarrollando en el país un movimiento político armado. Esto es lo que les mencionaba al inicio con lo de la matanza de 1932. Desde esa época, a pesar de que fue en el campo, marcó un gran precedente para que años después la población viera que organizándose y con armas es que ellos podían como llamar la atención del gobierno y poder hacerle frente a toda esa represión, pues desde 1931 prácticamente cualquier tipo de organización estaba prohibido. La caída de los precios de los productos de exportación como el café, el algodón y el azúcar. Trataron de buscar nuevas formas de agricultura, lo lograron, pero no obstante la crisis, se sabe que no siempre van a haber ventas, porque países que consumen pueden haber tiempos que ya no lo necesiten. Eso agravó la acumulación de capital en los sectores dominantes y agudizó la situación de pobreza en el pueblo. Es decir, como los sectores dominantes ya no tenían para pagarle al pueblo y el pueblo ya no tenía ni cómo trabajar porque las tierras se las habían quitado mediante la abolición de las tierras comunales que se dio desde 1931, donde las tierras se las quitaban a los indígenas para que los terratenientes las cultivaran con café, y en ese tiempo, al ya no tener estas personas ni siquiera un pedazo de tierra para poder cultivarlo y de ahí sacar dinero para subsistir,
con esa crisis de que los terratenientes no tenían para pagarle, eso originó que en esa década se optara más que todo por tratar de organizarse y tratar de frenar esa situación que se estaba dando. Y de todos estos factores que ya les mencionaba, tuvo consecuencias. Pues durante la década de los 70, el gobierno manejado por los militares y el Partido de Conciliación Nacional logró en la asamblea y en los consejos municipales, en las elecciones del 72, del 74, del 77, logró ganar todos los escaños prácticamente, pero significó la violación de todas las reglas del juego y la destrucción del sistema electoral. El desarrollo del movimiento insurgente armado por un lado y de un movimiento de masas muy activo y con nuevas formas de lucha por otro lado. Aquí vemos que se forman dos movimientos armados, un movimiento insurgente que se estaba organizando y por el otro un movimiento de masas, es decir, personas, sindicatos que estaban cansados de eso, también salen a luchar, pero de una forma sin armas, por decirlo así. Un ejemplo de este movimiento de masas es el movimiento que se dio el 30 de julio de 1975, que el día de ayer, que fue 30 de julio, se estaba conmemorando la matanza de los mártires del 30 de julio, que también fueron reprimidos y asesinados prácticamente por militares. Que también, como se puede ver, todas esas personas, todos esos sectores, estudiantes, sindicatos, movimientos insurgentes, ya estaban cansados. Es decir, la década de los 70, nuestro país estaba atravesando por un periodo en el que tanto el sector rural, el sector oligárquico, sector estudiantil, el gobierno prácticamente estaba en crisis. Es por eso que en el 80, que ya no se pudo contener tanto, es que explota la guerra civil. A partir de 1975, la represión en contra del movimiento popular fue acentuándose. Y para una gran parte de los sectores de la sociedad, la única opción que quedaba era la lucha armada para la toma del poder político. Pues como se ve, cualquier manifestación, el ejemplo que les ponía, la marcha de la Universidad de El Salvador, en la que los estudiantes incluso cuentan las personas, los que sobrevivieron, que eran tanques de guerra los que les pasaban encima a las personas para poder matarlas. Toda esa represión hizo que el movimiento popular se fuera acentuándose y a su vez se fuera como organizando en uno solo. Y acá en este recuadro tengo como que se plasman los movimientos sociales, los movimientos de masas que se crearon en la década de los 70. Tenemos las Fuerzas Populares de Liberación, FPL, el Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, las Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional, FANA, el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos, PRTC, en 1979, y por último las Fuerzas Armadas de Liberación, FAL. Al final, todos estos, que eran pequeños grupos, constituyeron en la década de los 70 el Frente de Liberación Nacional Agustín Farabundo Martí. Como vemos, lo que buscaban todos esos grupos, esos movimientos, era liberarse de ese gobierno. Es por eso que todos esos pequeños grupos al final forman un solo frente que vendría como un grupo insurgente armado que se le llamó guerrilla a pelear una guerra con el gobierno, que es con los militares. Y es así como se estalla la guerra por 12 años, y esa fue la principal consecuencia de la década de los 70, de esta crisis, que como vemos tuvo su origen desde 1931 con la represión del pueblo, represión que al final ya no pudo más y estalló con esta guerra. Y así concluye
concluiríamos esta videoconferencia. Pasaríamos ahora, creo, a la parte de preguntas, si es que las hay, o alguna opinión. Creo que las preguntas se pueden realizar mediante mensajería instantánea que está acá a un lado de la pantalla. O que me diga el coordinador si para poder terminar. Si ningún alumno no tiene ninguna pregunta ahí para el tutor o alguna incógnita, podríamos terminarla. Solo esperemos un minuto para ver si alguien se anima a preguntar algo. Vaya, alguna opinión que quieran dar igual. Agradecer por los que se quedaron hasta el final de la videoconferencia. Bueno, yo creo que eso sería todo. Bueno, entonces gracias por su atención nuevamente y acá finalizaría la videoconferencia de esta noche. Solo recordarle a los alumnos que esta semana del 1 de agosto hasta el 6 de agosto tienen que hacer un examen, lo que es en el aula. Ahí el examen consta de todas las materias y hasta el material que se ha visto hasta el momento. El examen es un examen de diagnóstico para ver qué tanto han aprendido durante estas 11 semanas que se han realizado las tutorías. No tiene ningún valor para lo que es el examen final que se va a elaborar el 12 de octubre, solo es, como les repito, de diagnóstico y si nos harían el favor de hacerlo. Y bueno, muchas gracias por haber prestado atención y pasen buenas noches. Buenas noches, compañeros.